Javier Milei en Argentina es la revolución que no vieron venir. Eso es lo que dicen Nicolás Márquez y Marcelo Duclos en su libro publicado por la editorial Hojas del Sur. En el día de hoy tengo el gusto de charlar con Marcelo Duclos, que estudió periodismo en TEA, economía y ciencias políticas en SEADE, fue productor de Pop Radio, fue conductor de un programa de radio llamado Los Violinistas del Titanic en FM Palermo, también trabajó como coordinador de comunicación para la Fundación Naumann y actualmente es cronista de Argentina y analista político y económico en el medio Panam Post. La charla con Marcelo Duclos sobre Milei, la revolución que no vieron venir, la vemos a continuación. Hola Marcelo querido, bueno, muchas gracias por aceptarme esta conversación y buenos días para vos. Qué gusto, viejo amigo. Tantas anécdotas, tantos años, tanto seminario, tanto patear y mirá dónde nos encuentra la historia en este momento, ¿no? Qué impensado todo. Así es, así es. Y bueno, arranquemos por ahí, ¿no? En tu libro, La revolución que no vimos venir, que lo publicaste hace poco, ¿no? Fines de 2023 o principios del 24, más o menos. Claro. Milei se estaba calzando la banda. Ujú. Y bueno, vos sos autor de la segunda parte, y arrancás diciendo algo que decís que los liberales, hasta la llegada de Milei o hasta el surgimiento de Milei como figura pública, habíamos pecado de la fatal arrogancia, porque había temas que no se podían mencionar. No sé, mencionás a la escuela austríaca, el anarcocapitalismo. A ver, contame un poquito de esa historia, antes de meternos de lleno Bueno, es en una contenido del historia que libro. nosotros compartimos, ¿no? Creo que lo que termina, lógicamente, ¿no? Hay factores exógenos del hartazgo de un modelo y también factores que son todo mérito de Javier, del personaje, que es el que logra canalizar eso, ¿no? Entonces, ambas cosas se retroalimentan, pero bueno, en toda esa etapa previa, eh, los liberales solíamos pecar de esa fatal arrogancia, de decir, ¿qué podemos decir? ¿Qué no podemos decir? ¿Qué se va a entender? ¿Qué no se va a entender? Hablamos de Friedman, hablamos de Alberdi, hablamos de la escuela austríaca, pero esto no se va a entender. Pero si hablamos del anarquismo, la gente va a entender otra cosa. Entonces, creo que pasamos tanto tiempo tratando de diseñar mensajes de laboratorio, por ahí incluso subestimando, y aparece este tipo por televisión y dice las cosas con total desparpajo, sin ningún filtro, y las cosas que vos y yo pensábamos hace 15 años, ¿no? O sea, nada nuevo para nosotros. ¿Qué fue lo novedoso? Que darnos cuenta que por ahí la versión más honesta, más descarnada, iba a encontrar eh, oídos receptivos en una sociedad donde hoy, el día de hoy, todas las encuestas miden que la mayor parte de los jóvenes que se identifican con una ideología política se reconocen como libertarios. Algo absolutamente impensado en nuestro tiempo. Así que nada, disfrutando y analizando también todo esto que pasa. Es interesante porque antes de ahora, por decir, claro, había algo que podría llamarse, ¿no? Liberalismo organizado, estaba algunas fundaciones, había seminarios, había charlas, había cursos, pero la figura de Milei, viste que se dice que es un outsider, fue un outsider incluso de eso, porque no venía de ahí, ¿no? Digamos, esto fue como que podría llamar la atención, porque vos decís, uy, las organizaciones, las fundaciones, los No grupos. era uno, no era uno de nosotros, no era un producto nuestro, Claro, y algo que reconozco yo todo el tiempo, que la primera victoria o el primer logro de Javier no fue posicionarse como presidente, no fue posicionarse como diputado, no fue posicionarse en la política argentina, no fue posicionarse en los medios de comunicación, sino que hubo una instancia previa donde se tuvo que posicionar en un liberalismo que no lo recibió con los brazos abiertos. Algunos lo hicimos porque entendimos que realmente
era el indicado, Neo, era, era el que tenía que llevar el mensaje, y otros no lo recibieron muy bien. O sea, ese liberalismo de nicho chiquito, intrascendente, en el que nosotros estábamos, cuando irrumpe Javier dentro de ese espacio, algunos lo respaldamos por entender que era el adecuado para llevar un mensaje con mucho más éxito de lo que lo estábamos haciendo nosotros. Otros lo rechazan de buena fe con la cuestión de los modos, de que por ahí no era el adecuado, pero no por una cuestión de hostilidad personal. Y creo que hay un tercer grupo que sí realmente lo rechaza por celos y por envidia, porque empezó a generar una cuestión que ellos no estaban generando, ¿no? Así que a grandes rasgos el liberalismo se dividía en estos tres grupos, entre los que lo bancábamos, los que lo cuestionaban por ahí de buena fe con sus argumentos, y los envidiosos que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Interesante. Bueno, nos metimos ahí muy, muy de lleno ya en el liberalismo y yo, pero vamos un poquito Lo para estoy atrás. pensando en voz alta, qué sé yo, no soy No, el está dueño de la verdad. perfecto. Soy tan protagonista de esta historia como vos, así que tu posición vale tanto como la mía, y vamos a descubrirlo juntos, pero es muy interesante que por ahí un chico que se acerca al liberalismo por Javier se entere de que ni el liberalismo lo recibió bien. Bueno, y justamente pensando en alguien que por ahí está como llegando a esto, de hecho, tu parte del libro busca un poco transmitir, bueno, a ver cuáles son las ideas de Milei, y de hecho hay un apartado que es ideas que no se probaron en ningún lado, como que te lo preguntás, ¿no? Y bueno, en primer lugar te diría, ¿cuáles son esas ideas? Un resumen de cuáles son esas ideas de Milei. Vos citás a Juan B. Justo ahí, que no es precisamente alguien que se definiría como liberal. Y por otro lado, bueno, ¿qué Pero en respondés? política concreta de propuesta, yo lo marco a Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista, como el antecedente de Milei en el core. En él. Porque en el core, en el Ah, núcleo, sí, o sí, sí, sí. sea, yo veo cuestiones donde por ahí está más para asemejarlo que, no sé, que Alzogaray. Porque, a ver, la izquierda en Argentina, bueno, en el mundo, el 17 con la revolución bolchevique genera expectativas, pero también diferencias, y ni hablar cuando se consolidan los procesos autoritarios en el primer experimento de socialismo real. Entonces, bueno, acá en Argentina se separa el Partido Socialista del Partido Comunista, pero resulta que los que en teoría tenían la idea de defender los valores los valores, los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué decía Juan B. Justo? Juan B. Justo tenía como dos núcleos. El comercio tiene que ser internacional, los productos tienen que entrar libremente, porque la gente de menores recursos, la gente que no puede por ahí o viajar o comprar las cosas de la calidad más cara, van a ser víctimas de un empresariado local que les va a vender cosas caras y malas. Entonces tiene que haber libre comercio, decía. No solamente decía esto, sino que decía, tiene que haber patrón oro, porque si no hay patrón oro, si la moneda no está anclada a algo y está a disposición de los burócratas, estamos hablando antes de lo que es del Banco Central peronista, ¿no? En instancias donde estas discusiones se empezaban a dar. ¿Tenemos que tener un Banco Central? No tenemos que tener un Banco Central. ¿Quién lo tiene que regentear? ¿Cuál tiene que ser la política monetaria? Y la génesis de todo esto, del bando de enfrente, eran los conservadores con Federico Pinedo. Entonces los socialistas, que entendían de economía, ahora en la política argentina casi nadie entiende de economía, tenían algunas ideas que eran el antecedente directo a dos de las principales propuestas de Javier Milei. Así que el tema de estos socialistas para los jóvenes es muy interesante para que lo busquen. Pero con respecto a la crítica de Milei, lo que pongo en el libro, creo que puse, porque yo la verdad, al escribir todos los días hay muchas cosas que no sé si están en el libro, si lo puse en un artículo, pero creo que hacía referencia a dos ataques simultáneos. Por un lado decía,
no, esas ideas no se pusieron en ningún lado, y después la misma gente decía, no, esas son las ideas que fracasaron, ¿no? Entonces hay una contradicción entre estas dos cosas. O no se pusieron en práctica o fracasaron. Entonces lo que trato de explicar es, donde se puso esto en práctica en mayor medida, las cosas anduvieron bien, y cuáles son las analogías que se le achacan. El proceso militar con Martínez de Oz y ciertas cuestiones de las consecuencias de la década del 90 y el gobierno de Macri, ¿no? Y creo que trato de bajarlo en un lenguaje llano, sencillo, para que lo agarre cualquier militante, cualquier dirigente, cualquier diputado, cualquier representante dirigente de la Libertad Avanza, pueda llegar a entender en un lenguaje claro y sencillo que sí, son ideas que tuvieron sus manifestaciones y el 100% de esto es sinónimo de éxito. La Argentina cuando cambia el modelo luego de la caída de Rosas, la Alemania unificada, no solamente la Alemania unificada, la Alemania de la caída del muro, perdón, la caída del nazismo, cuando empieza una economía de control de precios, de regulaciones, y un discípulo de von Mises se le ocurre agarrar y liberar todo y la cosa funciona. O sea, el dato histórico está todo de nuestro lado, pero hay que ir a buscarlo. Perfecto. Entonces, el dato histórico, estas ideas. Obviamente Milei también se hizo conocido y fue, digamos, yo creo que generaba también mucho interés en muchos periodistas que, ¿no? Que porque él ensalzaba la escuela austríaca, hablaba del anarcocapitalismo en el prime time, como ya vos también dijiste. Sin embargo, vos en el libro decís, bueno, el programa de gobierno de Milei no es el anarcocapitalismo, ¿no? Em, entonces, contame un poco cómo ves el programa, cuáles serían como los puntos clave. Y por otro lado, claro, al final, dado que por ahí tenés razón, desde el lado más, desde el punto de vista más libertarios, aparecen algunas críticas, ¿no? Digamos, está Hans Hermann Hoppe, que lo criticó, o por ahí No, pero acá ese también tipo es tenemos. un impresentable, ese tipo es no es conceptual la crítica, porque, a ver, yo toda la vida dije que este tipo era un salame, siempre, 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 así que esto para mí fue, y lo tengo escrito, así que es una manifestación. Una cosa es la cuestión de la supuesta pureza ideológica, y ahí la discusión tiene que ser sobre cuáles son las herramientas de llegar a ver si compartimos un punto o no, porque por ahí alguien viene y dice, sistemáticamente la democracia va a tener que salir, va a ampliarse a la perversión, sistemáticamente esto se va a corromper, entonces mejor no hacer nada, irse a vivir al campo o ir a la lucha armada. Vos podés tener la posición que vos quieras. Ahora, no podés tener la posición de Hoppe que él mismo reconoce, que no está al tanto de cuestiones de coyunturales, políticas, económicas, monetarias Argentina, pero el tipo hace una crítica donde dice, Milei tendría que haber hecho esto y no lo hizo. Como si el tipo hubiese recibido una economía como la Suiza, para empezar. Como si el tipo fuese monarca absoluto con el poder total. O sea, en esas situaciones solamente se permitiría hacer las críticas que le hizo a Jope. O sea, me parece que ante el fenómeno Milei, muchos representantes, muchos popes tuvieron la necesidad de posicionarse. ¿Cómo me posiciono ante esto? Un tipo que sabe muchísimo más de economía que Hans Hermann Hoppe, pero muchísimo más de economía. Eh, un español que no salía mucho del país, que agarró, que se tomó un vuelo, que vino, y estamos hablando de Huerta de Soto, y el tipo dice, hay que hacer esto. Y a ver, Huerta de Soto va por la máxima en la discusión, va por la máxima. Hay muchas veces que ante los jóvenes, para pincharlo, dice, el liberalismo clásico es peor que el nazismo, porque el nazismo ya sabes que es malo y es el enemigo, pero el liberalismo clásico por ahí te engaña, qué sé yo, y es un enemigo que tenemos adentro. O sea, el tipo va por la máxima en la discusión de ideas y viene acá a la Argentina a, a defender a un proyecto que es de liberalismo clásico, ¿me entendés? Entonces, y no le podemos decir a Huerta de Soto que es un tipo que es medio tibio, que es medio claro con sus posiciones. Yo estuve
en Casa Rosada, cuando fue el homenaje que le hicieron, escuché al Milei más extremo y a Huerta de Soto. Yo estaba sentado y tuve una sensación que no había tenido en mi vida. Dije, estos tipos están un poquito más corridos que yo, ¿viste? Generalmente donde estoy yo, ¿viste? Lo tengo a todo para el otro lado. Y yo aplaudía y digo, sí, sí, estoy de acuerdo, bueno, pero no será mucho esto. Entonces fue una experiencia que no Te había tenido hicieron en mi vida. pragmático. Este, Te pero quedaste como que estabas medio tibio vos. no, sí, sí, era increíble. Además, primero, no ser yo el más extremo en un lugar en determinado. Después que uno de los dos sea presidente de la nación, la locura está en la que estamos viviendo. Pero el tipo va por la máxima y me parece que Jope tenía la necesidad de salir a decir algo y metió la pata porque eh, no son apropiadas las críticas cuando vos le estás pidiendo algo a alguien que no puede hacer, ¿me entendés? Entonces no vale nada eso. Para mí no fue sorpresa, pero bueno, es la internacionalización de este espacio que le tiene mucha envidia y mucho rechazo a Milei, que creo que en el fondo lo que dejó en evidencia es que para muchos la causa de las ideas no era lo más importante. Eso era lo más importante siempre y cuando sean ellos los principales exponentes. Ahora, cuando no son ellos los principales exponentes porque tienen a alguien por encima, se dedican a boicotear. Esa es mi conclusión y me encantaría escuchar la tuya. ¿Qué opinas al respecto? No, yo quería seguir con otras preguntas, pero a raíz de esto último que decís, digo, ¿no te parece que existe también una crítica genuina? O sea, yo soy muy duro con Jope en algunos temas, en donde creo que está profundamente equivocado, pero, pero no diría que critica por envidia, qué sé yo. Creo que simplemente, bueno, critica y tiene algunos errores, sus críticas como los que mencionás. O sea, el propio Milei decía, ¿no? Si esto hubiera sido Suiza, a mí no me elegía nadie. O sea, también las condiciones de la Argentina abrieron el espacio, y lo dice el propio Milei, a que un libertario anarcocapitalista se transformara en presidente, ¿no? Pero yo coincido con vos en esto de que vos podés, vos podés proponer que se elimine el Banco Central mañana y que se desregule todo el mercado laboral. Bueno, pero la justicia en Argentina en concreto falló en contra del decreto en el espacio específico de la reforma laboral. Entonces hay cosas que simplemente no se van a poder hacer porque vivís con ciertas normas. O sea, pero no sé, ¿no pensás que por ahí es una Restricciones, crítica restricciones, genuina? restricciones insalvables, ¿no? Después de octubre va a haber otro espacio legislativo, van a haber otras espaldas, pero qué sé yo. Uno puede tener diferencias, creo que es sano plantearlas, pero uno no puede agarrar y decir, bueno, no cerró el Estado. Dale, Claro, claro. Bueno, te llevo a otro lado, pero está dale. relacionado. En la página 221 hay una frase que vos decís, no hay sistema más inclusivo y moral que el liberalismo. Y a mí me resonó, porque hay una charla, que creo que está en mi canal de YouTube, si la encuentro la voy a poner acá auspiciada, que se llamaba El capitalismo como sistema de inclusión social. Pero bueno, contame vos, porque lo hemos parecido, evidentemente, pero ¿cuál sería tu argumento de decir Recordame, ¿tenés por la mano el libro por ahí? Sí, lo tengo acá. Acá Re- está, la recordame, página recordame, 221. recordame esa página de que vengo hablando. Esperá, ya te digo. Tirame una punta, parece que no lo escribí yo. Decime qué hay y Ok, o empezamos sea, a darle la esto, cuerda. esto es cuando empezás a hablar de la casta y el significado para el liberalismo. Y decís, bueno, la igualdad ante la ley, la propiedad privada. No hay un sistema más inclusivo y moral que el liberalismo, que no es un sálvese quien pueda, sino el único modelo con oportunidades para todos, que supera los prejuicios. Yo creo que Bueno, estás describiendo que el liberalismo justamente es romper castas, es igualdad ante la ley, progreso individual y bueno, ¿no? acá hay dos cuestiones. El tema de la casta, que le dediqué bastante esto, incluso me trato de ir un paso más allá que el mismo Milei y hablo de una cuestión transversal y pongo de un lado a los que viven, de un lado están los que están dispuestos a
ganarse la vida mediante las relaciones libres y voluntarias, y del otro lado hay una cuestión parasitaria, donde hay muchos grupos, no hay uno solo, porque sí están el político tradicional, y no es una cuestión de clase social, porque vos tenés ahí el tipo que tiene 4 o 5 hijos y está con los planes sociales y acepta tener una vida de lo mínimo solamente por no ir a trabajar, el planero que uno imagina, que uno ilustra con la cabeza, pero también tenés el empresario que no quiere competir y también tuviste una clase media que no querían que le saquen los subsidios a la luz, al agua, también de una forma muy cortoplacista, ¿no? Porque lo que no pagabas de la boleta de luz lo pagabas en el supermercado con la inflación. Y a la larga, si ese modelo está, porque te están jodiendo, algo estás pagando que algo se está quedando, ¿no? Y del otro lado, las posibilidades que el otro día decía esto en un debate televisivo, porque hay la izquierda mucho chicanea y como nosotros no somos ricos, somos medio pobretones, están como diciendo, bueno, ustedes les chupan las medias a los empresarios, a los millonarios, ¿viste? Una cosa de una cuestión como supuestamente desclasado. Y yo agarraba y decía, mirá lo que es mi vida, le digo. Eh, tengo la suerte de dedicarme a lo que a mí me gusta. En otro momento, con la tecnología no tan metida, con el tema bueno, uno no puede hablar de globalización de cuando empieza, pero con esta cuestión de la tecnología, Internet, las posibilidades de las aplicaciones con medio de pago, yo me levanto tranquilo a la hora que tengo ganas, me pongo un mate, agarro, pongo la computadora, abro y empiezo a escribir porque me dedico a eso, le digo. En otro momento, con un capitalismo menos incipiente, con menos posibilidades, yo tendría que haberme levantado más temprano, tendría que haberme tomado un tren, un colectivo, a irme a una redacción de un medio que no sé si existiría, porque el medio donde yo trabajo tiene unos costos que permiten una redacción virtual. Yo estoy acá, otro está en Estados Unidos, otro está en Colombia. Entonces, eso abarata costos. Entonces, yo no estoy seguro que el medio donde yo trabajo eh, podría existir en una situación menos capitalista, de menos desarrollo del mercado. Pero vamos a poner a la comparativa a Ceteris Paribus que sí, yo me tendría que ir a una redacción, yo tendría que estar en un lugar, yo tendría que escribir, tendría que estar ahí, tendría que llevarlo a un editor, tendría que esperar que lo vea, después tendría que volver a mi casa y el día se me fue. Yo agarro, termino, mando, pum, cierro la computadora y tengo la mañana y el mediodía libre. Esa productividad. ¿Yo qué hice para ganarme esa productividad? Absolutamente nada. Si fuese por mí, estaríamos descubriendo todavía la chispita con las piedritas, a ver cómo encendemos el fuego, ¿no? Entonces nosotros, los trabajadores, somos los primeros que nos beneficiamos por una economía creciente, porque si vos tenés un tipo que tiene 10 empresas y de las 10 empresas pasa a tener 15, el tipo, la verdad que se compra un problema más, está pensando en más cosas, va a comer más, va a tomar mejores vinos, va a tener más viajes, va a tener más aviones. Su nivel de vida, ¿qué cambia en el margen? Un chiquitín, algo. Decir, bueno, puedo donar a esta causa. ¿Qué le cambian concretamente su vida? Ahora, esas 2 o 3 empresas que crea, a un tipo que no tenía laburo le dio laburo. A un tipo que no tenía casa le permitió alquilar. Al tipo que alquilaba le permitió comprar. ¿Me entendés? Entonces, ese fenómeno es el que tiene que ser abrazado, sobre todo por lo que tendrían que ser los voceros de la inclusión. Y los voceros de la inclusión van por la apuesta para regular. Mirá lo que pasa en Europa. La hiperregulación de Europa, muy bajo crecimiento, muy desarrollo, y en el margen se ven todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, es muy interesante el debate si tenemos que empezar a usar esta terminología nosotros de la inclusión y de todo este tema que eran las banderas del bando opuesto, pero lo cierto es que la razón está de este lado. Entonces, más allá del marketing, de cómo lo vendamos o cómo lo discutamos, el modelo del capitalismo es el único modelo de inclusión social. El otro es de exclusión social y de la creación de castas, porque mientras más hiperregulás, mientras más avanza la política, más se crean esas instancias de clases sociales
donde son estancas. El que está abajo no sube, el que está arriba no baja. Perfecto. Bueno, es una, es una acepción para la palabra casta muy, no digo correcta, creo, y fácil de entender. Ahora, el término casta, digamos que es todo un tema en lo que estamos hablando, ¿no? Porque Milei habla mucho del modelo de la casta, eh, hace referencias permanentes, o por ahí en su campaña electoral, referencias permanentes a la casta, y vos le dedicás al tema de la casta, ¿no? Entonces, si querés empezar contándome este origen que vos ponés en España en el 2011 con Podemos, y bueno, después, de alguna manera creo que lo que vos decís es, bueno, todos pueden hablar de casta, pero lo único que tenemos la verdad cuando hablamos de casta somos Lo los único que la liberales, ¿no? rompe es esto. El único modelo disruptivo que la rompe es esto. Claro. Vos sabés que cuando las primeras veces que Milei fue a España, me comentaban que le decían, no, no hables de esto porque la palabra está muy asociada, porque los de Podemos, bueno, Podemos eh, sale con una manifestación de unos indignados, de que siempre hay cosas para cuestionar absolutamente en cualquier momento, porque la gente incluso se acostumbra sistemáticamente al bienestar y esté donde esté siempre vas a tener algo para cuestionar. Y hubo como un movimiento ciudadano que estos comunistas lo pudieron llevarse el agua para su molino, hicieron un par de buenas elecciones, terminan llegando al poder y hablaban de casta, que era la casta del PP, el PSOE, después terminaron asociados al PSOE, pero lo cierto es que el estatismo genera esa cuestión, o sea, la casta como clase social es algo similar o se puede trazar una analogía con lo que era en algún momento la realeza y el clero. Vos estabas ahí, estabas ahí, ibas a vivir bien y estabas afuera, ibas a vivir mal. Y las economías hiperreguladas, los procesos políticos que llegan hasta el absurdo de plantear cargos hereditarios, eh, cuando los sindicatos logran convertirse en un lugar de poder en el marco de una empresa, y todo esto genera eso, genera la cuestión de que no importa lo que hagas, vos te vas a quedar porque conseguiste ese empleo en el Estado y vas a estar atendiendo un teléfono y no te van a poder sacar. Vos hace 50 años que sos el titular del sindicato, vos estuviste toda la vida en el feudo del gobernador provincial, vos producís o ensamblás un producto o vendés un termo que como no tiene competencia, la gente tiene que ir a comprarlo. Entonces se va disociando la responsabilidad individual, la posibilidad de tener éxito para crecer o de que te vaya mal y fracasar. El mérito no existe, vos no podés romper ese techo, porque conseguís un laburo en un país donde no hay inversión y sobrevivís y te tenés que viajar una hora de ida en el tren, una hora de vuelta, no vas a poder romper ese techo para decir, bueno, tengo un proyecto para hacer esta cuestión, porque no vas a tener inversión, porque no hay capital, porque el país no es atractivo. Entonces, no hay chances, pasan dos ámbitos, en lo económico no hay posibilidad de desarrollo, pero en lo moral, en lo anímico, uno piensa que no puede salir de ahí, porque esa es mi vida, porque esa es otra cosa, y terminamos aceptando, no creo que esto lo hablo en el libro, no sé, cosas que son absolutamente inaceptables. Vos tenés gente en Argentina, esperemos que esto se vaya rompiendo, que por ahí tiene 40 años, 50 años, todavía joven, y está en un laburo de mierda, y no quiere estar en ese trabajo, pero no se puede ir. ¿Me entendés? Son cosas que son absolutamente irracionales, que lo tomamos como, bueno, esto es así. Alguien que tiene 55 años, por ejemplo, que está con relativa juventud todavía, pero bueno, los próximos 15 años no va a tener ni la salud ni la vitalidad de lo que tiene en ese momento, donde tendría que tener cierta plenitud. Y el tipo agarra y dice, no, bueno, yo no me puedo ir de este trabajo porque ya tengo tantos años, entonces tengo que esperar que me echen para que me indemnicen o con mi edad no voy a poder conseguir otro trabajo. Estamos hablando de alguien que por ahí tiene 60 años.
¿me entendés? Que está en los últimos años activos de su vida. Y que eso se tome como válido es un escándalo. Entonces, en cierta manera, quiero pegar cachetazo como diciendo, despiértense. ¿Cómo puede ser que el país haya aceptado que una persona de 60 años esté sufriendo todos los días a la mañana, que tiene que ir a un trabajo que no le gusta, porque sabe que no va a conseguir otro? ¿Me entendés? Son cosas extremas, pero que se normalizan por el oscurantismo económico que vivimos hasta ahora. Yo comprendo que todo esto que vos mencionás se puede, hay como un eco, ¿no? Se puede adjudicar a la mala política económica que hemos tenido en el último tiempo. Pero el concepto de casta, como vos decías, ¿no? Bueno, para Podemos la casta era el Partido Popular, los empresarios ricos y el neoliberalismo, ¿no? Ahora, para el movimiento libertario argentino, la casta es, bueno, ¿son todos los políticos o no son todos los políticos? ¿Son todos los periodistas o no son todos los periodistas? ¿Son todos los empresarios? Y no caemos ahí en el riesgo de por ahí o meter todos en la misma bolsa o crispar un poco los ánimos. ¿Cómo ves vos si hay riesgo o no en esta utilización del concepto de casta? Si hay peligros o si no pasa nada. Cuando vos pegaste un eslogan y que pegó, estás en campaña y lo tenés que usar, ¿viste? Y yo creo que no hubo demasiado de planificación en todo lo que propuso Milei, ¿no? Y muchas cosas pegaron, y si estás en una campaña presidencial y tiraste un eslogan que la gente lo compró y ves que va bien, y no tenés que agarrar y decir, bueno, vamos a diseminarlo académicamente a ver si estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces cada uno se creó en su cabeza lo que era la casta, y es válido que sea, ¿me entendés? Hubiese sido una tontería abrir un debate y poner en riesgo un concepto que caló hondo en la sociedad y que por ahí cada uno le dio la interpretación que uno quiera. Entonces eso hay que bancarlo y defenderlo, sobre todo los que pensamos que esto lleva a buen término. Ahora, yo como analista, ¿qué hago además de defender políticamente eso? Lo que traté de escribir, darle mi interpretación a lo que significa la casta. Porque si es todo, no es nada. Entonces, la, la descripción o el contenido que yo traté de darle de lo que creo que tendría que ser para el liberalismo la cuestión de la casta es ese grupo transversal que afecta a todas las clases sociales, a todos los niveles de ingreso. En realidad, cada vez que digo clases sociales, lo escucho al maestro Alberto Venegas Lynch tirándome de las orejas, calificándome de marxista, ¿no? Que corta transversalmente desde el empresario acomodado, desde esa clase media que no quería perder los subsidios y que tenía miedo de lo que pueda llegar a pasar, que quería seguir pagando el transporte público a 10 centavos de dólar, pero después se escandalizaba cuando chocaban los trenes, y esa gente y el planero tradicional que empieza ahí pero no termina. ¿Cuál era la idea del planero hace unos años? Y el que estaba en la matanza, el que no trabajaba, que juntaba 5 planes sociales, que con los 5 planes sociales conseguía el equivalente al ingreso de una familia que laburaba. Sí, bueno, pero eso yo lo pongo del mismo lado de la ecuación con el empresario multimillonario que no quiere competir, con el tipo de la clase media que no quiere perder sus privilegios, ¿no? Entonces, ¿a dónde los pongo? Y en los argentinos que no están dispuestos a ganarse el pan con el sudor de su frente, a someter lo que tiene para ofrecer al mercado, y los que están atados a lo que es el modelo corporativo, que es la consecuencia directa de la Carta de Laboro de Mussolini, porque los que le dicen fascista, bueno, después tenés el otro capítulo, ¿quiénes son los fachos? Los que le dicen fascista al gobierno son los que siguen manifestando abiertamente la cuestión de todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Esa es otra discusión que hay que dar, ¿no? Sí, ahora te voy a preguntar sobre eso, porque me parece interesante. Te llevo a otra parte. En el prólogo lo escribió Agustín Laje,
Y Agustín Laje le atribuye el triunfo de Milei a dos cosas, ¿no? En primer lugar, a su carisma, creo que estamos todos de acuerdo. Y en el segundo lugar, a que Milei emprendió la batalla cultural. Y dentro de batalla cultural pone 4 subtemas. Uno podría ser la economía. Él habla de la visión de justicia, pero bueno, ese es el tema económico, digamos. Y después dice, está la causa provida, el rechazo a la ideología de género y una mirada distinta sobre la violencia en Argentina de los 70. Mi pregunta es, ¿qué opinión tenés vos sobre este punto? ¿Milei ganó la, la presidencia por esos 4 ítems o en realidad esto es casi exclusivamente un tema de la coyuntura económica? Hay un espacio conservador que lógicamente también se juega a su interna, de tratar de darle una lectura a esto significa, la victoria de esto significa los valores estos, que son los míos, entonces lo trato de asociar. Yo creo que en algunas cosas tiene razón y hay cosas que no son tan así. A ver, por ejemplo, con el tema del aborto, yo estoy de acuerdo con la posición que tiene Agustín, pero ¿cuánta gente que yo conozco que está a favor del aborto lo vota a Milei? ¿Y cuánta gente que está en contra del aborto no quiere saber nada con Javier Milei? Entonces, eso existe. Con respecto al tema de la ideología de género, yo creo que hay que abrir un debate importante, que eso por ahí se asocia al tema de lo políticamente correcto, qué se puede decir, qué no se puede decir. Este, Creo que sí hubo un hartazgo fuerte con respecto a estas cuestiones, donde hay una reacción de una sociedad que realmente se ha hartado de muchas cosas. Creo que España lo está empezando a ver recién ahora. A mí, yo esto lo disfruto mucho. Por ejemplo, yo ahora no sé si hay palabras que podemos usar o no usar, porque no sé si te puedo llegar a perjudicar la monetización. Porque cada vez que hago una columna en el Panam, me dicen, tal palabra no se puede decir, tal otra porque te afecta las cuestiones. Cuando Twitter rompe con esto, para mí fue un alivio. A mí, en Facebook, ahora Zuckerberg es trampista, pero cuando era demócrata, me sacaron la cuenta varias veces por los motivos más insólitos. Y esto genera una especie de hartazgo. A ver, dos casos. Voy a caer en la estupidez de no decir las frases completas por estos temas, pero a mí me sacaron la cuenta por motivo de odio contra los homosexuales. ¿Por qué me sacaron la cuenta por motivo de odio contra los homosexuales? Porque estaba en una discusión donde, bueno, sabes que soy fanático de Queen, coleccionista, que es una de las grandes pasiones de mi vida, y se generó un debate sobre los amores de Freddie Mercury. Y había un grupo de chicas que, en teoría, fanática de Freddie, argumentaban como si fuese una virtud los supuestos amores con mujeres que se le endilgaban al tipo a lo largo de su vida, como si fuese una virtud. No, bueno, ojo, pero también tuvo esta novia, no, qué sé yo, y esto, que lo otro. Una modelo que después salió a vender un romance que yo creo que nunca existió. Y yo me estaba, digo, ahí está la homofobia escondida, digamos, ¿no? Porque están diciendo, no, no, estaba también con minas como si fuese un valor, ¿no? Entonces yo agarro, era pu. Déjense de joder, con mayúscula, ¿viste? Basta. ¿Qué quieren decir? ¿Que era mejor porque se acostó con dos minas? ¡Pum! No se puede decir eso, ¿viste? Chao cuenta. No se puede hablar. Estaba en una discusión, me la sacaron también por antisemita. No sé en cuál de los dos te va a dar más gracia
donde se me encasille, ¿viste? Estaba en una discusión con nuestro amigo en común, Ricardo Manuel Rojas. Dije que Eric Clapton era un guitarrista sobrevalorado, entonces agarra y me dice, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, emulando la discusión Samir. Viale-Samir. Entonces yo le dije, ¿qué me vas a decir ahora también judío de tal, viste? Para, Claro, chao la cuenta. Entonces llegas a un momento donde eso te genera un hartazgo, un cansancio. Entonces yo creo que sí, hay, cuando también de vuelta, cuando hablamos de batalla cultural, cada uno da su propia batalla, ¿no? Y cada uno quiere decir, bueno, esta es la batalla, pero creo que cayó una cuestión de lo políticamente incorrecto que nos hartó absolutamente a todos. Y con respecto de los 70, yo celebro mucho que se pueda empezar a hablar de esa cuestión de una perspectiva histórica no ideologizada. Me causa mucha risa cuando la izquierda intenta asociar a Milei a la figura del proceso o que puede estar de la mano de una reivindicación del terrorismo de Estado. Es un delirio inimaginable, total, pero se nos vendió una moralina falsa y que cualquier cuestión que uno pueda llegar a decir de manera alternativa de esos temas, directamente ya te encasillaban en la defensa de alguna cuestión. Si uno agarraba y decía, bueno, ¿qué pasaba con NERP o con Montonero? Porque realmente estaban interesados en instaurar una dictadura y sus mismas organizaciones tienen escrito que para implantar el modelo socialista en Argentina tenían que matar a 1 millón de personas, ¿me entendés? Entonces, si uno ponía eso sobre la mesa, directamente se le endilgaba la reivindicación de un centro clandestino donde estaban violándole a una mujer o sacándole a un hijo para dárselo a un policía que no podía tener familia y tirando el cuerpo al río, ¿me entendés? Entonces, esa victoria se dio de la mano de un tren que vino de frente y que rompió no solamente con un discurso único, sino con lo que propuso el macrismo, que era la corrección política para lidiar con estas cosas. Recordamos que tanto en la ciudad como en la nación, cuando un funcionario dijo la educación pública fracasó, es un debate que tenemos que dar, le hicieron pedir disculpas. Cuando otro funcionario dijo no hubo 30.000 desaparecidos, lo echaron. Entonces, ese tren que vino de frente rompió con la moralina de ese discurso único y también con la propuesta de que esto se salía con buenos modales y con los dogmas de esto se puede decir y esto no. Así que hay una discusión que me parece que hay que darla, pero creo que, yendo a tu pregunta, como para redondear un poquito esto, que el fenómeno de Javier Milei expresa algo mucho más amplio de lo que puede ser la cuestión que reivindica Agustín, porque esas banderas también son levantadas por sectores que a Javier no lo quieren, y hay sectores que no tienen esas banderas y que sí están de acuerdo con lo que plantea el presidente. Muy interesante. Bueno, llegamos a este apartado que mencionabas, ¿no? ¿Quiénes son los fachos? Te preguntás. Y de alguna manera intentás desmarcar al liberalismo bueno, de lo que llamás colectivismo, ¿no? Y un poquito antes, en tu capítulo Reflexiones sobre el liberalismo, voy a unir estas dos preguntas. Decís, bueno, no se puede ser liberal solo en lo político, como dicen los socialdemócratas, o liberal solo en lo económico, como dicen los conservadores. Bueno, ¿a qué te referís con esto y por qué te preocupa que te digan facho? Porque en definitiva, todo ese apartado donde decís quiénes son los fachos es un deseo de desmarcarse o de desmarcar al liberalismo o al libertarianismo de la acusación de son fachos, ¿no? En una parte, porque ahora está tan trastocado todo que casi lo que te señalan los colectivistas es casi una cucarda, ¿viste? Además, hay toda una cuestión que hay que analizar lo que es el gordo Dan como filosofía política. Hay veces A que me e encuentro. esto
Eso mismo recordé. Yo digo, no te tendría que chupar la... Bueno, Claro. el otro día había alguien que estaba diciendo, ¿por qué Israel puede tener armamento nuclear e Irán no? ¿Qué sé yo? Entonces yo agarré, me puse a escribir y iba a dar mi argumentación en contra de un régimen teocrático, de qué sé yo, de qué sé yo. Borré todo porque no, enter. Y ahí explota, y ahí explota el debate, ¿no? Entonces estamos redescubriendo eso, porque lo cierto, tenés que tener esos argumentos porque hay momentos donde es, ¿por qué no? Claro, Este, pero en el libro no pero en el libro en, sí te importa que te digan en el facho. libro Entonces, ¿por qué? A ver. me interesa un poco eso, pero también mucho otra cosa. Porque yo digo, no somos los fachos, pero ¿quiénes son los fachos? Porque a mí me puede decir ultraderechista, facho, lo que sea, pero lo que yo quiero decir es que vos sos el heredero, vos no, vos el colectivista, es el heredero directo del fascismo, ¿me entendés? Entonces, creo que como han perdido lo que ahora se denomina como batalla cultural, la han perdido por paliza, al punto que no te afecta si te dicen que sos de ultraderecha, facho. Eh, Ahora hay una instancia donde incluso los tenés que mostrar a ellos como lo que son. Y ellos son los herederos de este modelo. Porque, por ejemplo, cuando uno agarra y uno se imagina el máximo símbolo del terror estatista, colectivista, fascista, que es una cruz esvástica. Cuando uno ve eso y vislumbra eso, si uno lo saca un poquito más allá de la Segunda Guerra Mundial, de un loco que quiso expandirse por Europa o del holocausto contra los judíos, la simbología te dice que era el símbolo de un partido que por medio del gobierno termina monopolizando el Estado en una simbiosis donde es todo absolutamente lo mismo. Partido, gobierno y Estado. Al punto que la bandera pasa a ser la bandera del partido. Entonces, una vuelta yo, ya hace unos años, cuando estaba discutiendo con unos kirchneristas que estaban haciendo campaña, en la mesita de campaña la sombrilla era del ministerio de no sé qué, las viromes que tenían era de la secretaría de no sé cuánto, y ellos me decían a mí que yo era nazi, ¿no? Con esta cara de decirme nazi ya eso es un despropósito, pero bueno, se mataba con barba, con la nariz, déjalo ahí. Yo agarraba, decía, vos mirá esta virome de la Secretaría de tanto, vos mirá la sombrilla del Ministerio de tanto y los volantes de Cristina que está... Digo, esto es la esvástica. Esto es la esvástica. Lo que pasa es que vos no lo podés ver. Hitler y Mussolini, la ideología política, dicho por ellos mismos, no es una interpretación de analista, la ideología política que más despreciaban era el liberalismo. La detestaban, más que el comunismo, porque incluso dentro de su fin, bueno, Mussolini tiene un pasado dentro del socialismo y la izquierda italiana, y, y Hitler se nutrió de muchos cuadros. Su principal referente, el juez Freisler, que también pintado aparece en muchas películas como el referente de la justicia nacional socialista, también venía del comunismo. Detestaban al liberalismo como esa ideología que le deja siempre al individuo la capacidad de discernir si esto está bien, si esto está mal, si esto me gusta, si esto no me gusta, y proponían un modelo de vuelta. La Carta del Laboro de Mussolini sigue siendo la propuesta del peronismo en materia de política laboral. O sea, son los herederos directos. Yo hay veces que lo discuto en el exterior cuando me preguntan, ¿y el peronismo? Y digo, uy, mira, el peronismo es como si la coyuntura en Italia hubiese generado que hoy sigue vigente el fascismo italiano, si en Alemania estaría todavía el Partido Nacional Socialista o si en España estuviese el Partido de Franco. Como si hubiera sobrevivido y están, bueno, ese es el partido que hasta hace poco era el partido mayoritario, porque de vuelta se nutre permanentemente con esos grupos corporativos
que no están ahí por amor a una ideología, a una idea, porque viven de eso. Ayer estaba discutiendo en TN con una diputada del kirchnerismo, no la conocía, entonces me puse a googlear a ver quién era. Una chica nació en el 81, mi misma edad, diputada que fue reelecta, creo que antes fue legisladora, creo que antes fue asesora legislativa, y cuando empezaba a mirar para atrás, desde el año 2007, sistemáticamente, todos los meses cobra del Estado. ¿Cuántos laburos, Iván, tuvimos nosotros del año 2007 hasta el día de la fecha? Y no sé, unos cuantos por ahí. Bueno, sistemáticamente, en 2 años, esta diputada, de vuelta, 44 años, mina joven, sana, me lo voy a anotar para acordar, en 2 años se cumplen sus 20 años dentro del Estado argentino, una mujer que está en sus 40 años. ¿Me entendés? Entonces, hay una cuestión de mucha gente que apoya esto por cuestiones culturales. Es muy difícil discutir políticas públicas con alguien que esto es Boca River, ¿viste? Porque mucha gente lo ve así, lo siente así como una pasión, que incluso muchas veces son las primeras víctimas, pero lo que coordina la columna vertebral de este modelo de casta corporativo es gente que vive de esto, y vive de esto a costa nuestra. Bueno, saliendo de los casos extremos, nazismo, fascismo, comunismo, me quedo con esta cuestión, ¿no? Vos decís, hay gente que dice, soy liberal en lo económico, pero vos dirías, bueno, eso no es suficiente, porque el liberalismo no se corta en tajos, ¿no? Trayendo ahí esa frase o esa conferencia de Alberto Venegas Lynch. Ahora, dos preguntas. ¿No hay en el movimiento que apoya al presidente mucho de esto? Soy liberal en la economía, pero en lo otro, escúchame, querido. Y bueno, la segunda cuestión, ¿no hay algo muy marcado de esto en tu coautor Nicolás Márquez? Y de hecho, bueno, digamos, yo te conozco hace muchos años, yo sé que sos un liberal completo, digamos, es decir, liberal en lo económico, liberal en lo político, liberal en lo social, respetás a ultranza las decisiones individuales, crees en la igualdad ante la ley, fuiste militante de un partido liberal libertario, defendés el uso libre de estupefacientes. Y escribiste con Nicolás Márquez, que representa una agenda absolutamente contraria a muchas de esas cosas, ¿no? Cuando vos ¿Cómo te ganás llevas una con eso? elección, cuando le ganás una elección con un 56% y expresaste una mayoría, eso es absolutamente inevitable. Eso es inevitable. No, no hay idea política pura que te haya ganado una elección. Entonces, el espacio más conservador que vos podés llegar a encontrar, eh, creo que no es para nada mayoritario, para nada, pero tampoco es mayoritario en mi libertarianismo austríaco. O sea, por ahí somos lo que hacemos más ruido, porque por ahí, no sé, qué sé yo, incluso cuando tenemos una diferencia dentro de los bandos de lo que respaldamos y apoyamos a este gobierno, por ahí tiene como más notoriedad, pero si vos metiste el 56% de los votos en la urna, eh, no es la cuestión de la derecha conservadora, y tampoco la acción humana de Formises. Lo mayoritario que celebro que sí hay dentro de la gente que respalda al gobierno es que una mayoría de los argentinos se dio cuenta que hay un modelo que está acabado, que el Estado no se puede hacer cargo de absolutamente todas las cosas, que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, que hay que salir de ese modelo, y esos valores que sí nos representan absolutamente a todos. Después estamos los ideólogos, los que podemos llegar a discutir la cuestión, donde son minoría de ellos y somos minoría nosotros, ¿viste? No, yo creo que no van a estar pensando que hay un conservadurismo mayoritario que puede sobrevivir sin mi ley, y nosotros tenemos que ser claros que no hay un 56% de libertarios anarcocapitalistas que leyeron a Hayek. Eh,
es interesante esta discusión por ahí, darla adentro. Para mí hay que darla a cara descubierta, para mí no hay que esconderla en lo más mínimo. Eh, yo no tengo problemas con esta discusión porque yo mantuve las ideas, las mismas ideas que tengo yo toda la vida, y no puedo separar ese liberalismo porque los que venimos de la escuela austríaca vemos la economía, bueno, Mises hablaba de la praxeología, de la cataláctica y del ser humano en la situación permanente de insatisfacción que actúa inevitablemente para estar dentro de un escenario donde a priori especula que va a estar mejor. Esa acción humana tiene que ver si vos decidís ahorrar o gastar, si vos decidís formar una pareja o no hacerlo, si vos decidís un laburo que no te haga tan feliz pero ganar más plata, o ganar más plata para ahorrar. Me parece que lo interesante incluso dentro de la economía de la escuela austríaca es la refutación del homo economicus, es esa cuestión mentirosa, pues si yo te consigo un laburo que vas a ganar una fortuna, pero tenés que trabajar 24 horas los 7 días a la semana, vos esa maximización a vos no te sirve para absolutamente nada. Entonces, dentro de esa discusión, lo que, lo que yo trato, el otro día una chica comentaba como se dice ahora, que genera contenido para adultos en las redes, está diciendo no, porque hay muchos libertarios que dicen que hay que prohibir la pornografía, que qué sé yo, y yo agarré y puse abajo, bueno, a ver, si hay un libertario que dice que hay que prohibir algo que no afecte los derechos de terceros, que no afecte la libertad de terceros, que no afecte al prójimo en ningún sentido, y dice que hay que prohibirlo, no solamente no es libertario, sino que no entendió absolutamente nada del liberalismo. Y me lo festejaban como si yo hubiese dicho una cuestión, una genialidad, y no, es lo más básico, y el liberalismo es eso. El liberalismo es eso, y también es aceptar las cuestiones que a nosotros por ahí no nos gustan. Y, Pero y- y- sí, para que no, está bien, pero justamente sobre esto último, ¿no? El propio Márquez dice, bueno, mi amigo Duclos es un libertario de estricta observancia, mientras que él se autodefine esa, como esa un terminología. ¿Te acordás del personaje de Francella? Enrique el Antiguo era. Sí, En blanco y negro, tira esas palabras, son divertidísimas. Bueno, ¿qué más? sí. No, y Estricto dice, él es observancia. un derechista de pura cepa, ¿no? Sí. Derechista de pura cepa, libertario de estricta observancia. O sea que yo en ningún momento voy a decir que Nicolás Márquez se autodefine o quiere engañar a la gente diciendo que es libertario. Eso de ninguna manera. La pregunta es, ¿vos considerás que hay colectivismo, que hay colectivistas de izquierda, que hay colectivistas de derecha y que los libertarios son una especie diferente? O sea, es una categoría distinta con valores e ideas distintas. Vos no sé si hubieras escrito un Yo me libro, quiero ir pero hasta de pará, la discusión izquierda-derecha, porque para mí ni bueno, eso quiere decir nada. Ahora sale mi segundo libro, que el título es 101 argumentos en contra de la izquierda. Y vos adentro del libro me tenés a mí diciendo que la discusión es. Entonces, ahí tenemos un tema a ver, ¿para qué son las palabras y las definiciones? Porque si yo me empiezo a pelear con algo que el mundo ya aceptó, que se denomina de esa manera, o sea, acepto la simplificación de cuando hablamos izquierda y derecha. Pero si vamos a ir un poquitito más profundo, siempre la discusión tiene que ser estatismo y colectivismo. Siempre la discusión tiene que ser Estado, bueno, está libertad. bien, pero en el colectivismo de derecha puede haber un estatismo en el sentido de proteger la industria nacional, pero también puede haber un estatismo en el sentido de, bueno, un Estado que conduzca la moral hacia donde quieren los conservadores, ¿no? Por ejemplo, no admitir matrimonio igualitario. Bueno, o sea, esas son diferencias que yo Eso creo no que tiene vos las absolutamente tenés nada con que tu ver con lo que coautor. expresa el gobierno. Eso no tiene absolutamente nada que Pero ver con lo que expresa el gobierno. pero Marce, yo no te estoy preguntando por el gobierno, yo te pregunto vos y tu coautor, o sea, ¿no sentís que traicionaste en algún punto tu propio recorrido? O no, o por ahí está bien, digo,
¿Cómo te llevas con esto? Con tener un coautor que en realidad expresa una corriente distinta y en algunos puntos antitética con el libertarismo. No porque, a ver, son discusiones que hemos tenido en público y privado. eh, Tampoco creo que la discusión hubiese tomado otro tono que también hubiese tenido que ser en público si se pretende utilizar la legislación para afectar los derechos de terceros. No lo vi, no lo vi, no lo leí, pero lo que vos vas a encontrar ahí, lo que yo digo, lo que yo dije toda la vida, y además, yo no tengo problema. Por ahí la pregunta se la tenés que hacer a él, que está respaldando un gobierno que está de mi lado de la visión ideológica y no de la suya. Yo muchas veces esto yo lo discuto con él porque hay una cuestión que yo se lo dije a Nicolás, que es mucho más virtuoso lo que hace él que lo que hago yo, porque yo defiendo al gobierno que hace y manifiesta lo que dije yo toda la vida, y él hace lo mismo de un espacio donde algunos lo aplauden y otros le tiran piedras, porque no está ahí la sintonía. Ahí vos tenés una sintonía, si querés, no sé, del 80%, del 90%, de mi lado del 99%. Entonces, yo creo que el tema no lo tenemos los libertarios, sino lo tienen los que en cierto aspecto por ahí tendrían más que ver con posiciones no del presidente, sino de la vicepresidente, que muy bien no le ha ido en la cuestión política por sus posiciones. Yo no hablé con Nicolás ciertas cuestiones con respecto a lo del libro, es decir, que las cuestiones que se manifiesten en el texto tengan que ver 100% con lo que expresa el gobierno y sin ninguna reivindicación o defensa de lo que no esté dentro del marco conceptual. Creo que lo hemos cumplido los dos, porque él por ahí también tenía las sugerencias para hacérmelas a mí, la hicimos mutuamente en un pacto de caballeros. Yo estoy muy tranquilo que los conservadores tienen que estar defendiendo un gobierno libertario y no nosotros los libertarios por ahí ante la necesidad de salir del kirchnerismo. Si lo que hubiese manifestado no sea un libertario, sino un conservador de derecha, por ahí nosotros también hubiésemos estado apoyando o no lo sé, pero afortunadamente esas son las contemplaciones que tienen que hacer ellos y no nosotros. Bueno, Marcelo querido, muchas gracias. Ya vamos por la hora de charla, así que bueno, si querés, cerrá esto con algo que quieras decir. Y bueno, muchas gracias por este tiempo. No, un Milei, placer, la un placer revolución que no vieron venir. un placer hablar contigo y por ahí con este fenómeno que se puede hablar antes de mi ley o después de mi ley. Por ahí gente que te conoce a vos en la tele, gente que ahora mucha gente lo conoce a Duclos post Milei, mucha gente lo conoce a Carrino post Milei. Seguramente la mayor parte de la gente que nos conoce a nosotros nos conoce después de Javier, ¿no? Así que contarle a esa gente que Iván era uno de los que estaba siempre cuando había que levantar el teléfono, decir, negro, hay que ir a Rosario. Me acuerdo de una vuelta que te mandé a dormir a un a un hostel con 25 pendejos, ¿viste? Que se armó Sí, un sí, en un despelote. congreso de la escuela austríaca. Y ahora Sí, recuerdo bueno. que en algún momento me llamabas vos por tu programa de radio que tenías, Los violinistas del Titanic, un programa 100% libertario, y ahí yo te daba notas sobre economía. Bueno, ahora me das notas vos sobre tu libro. Bueno, para la gente que lo conoce a Carrino ahora, cuando éramos cuatro, cuando era cuesta arriba, cuando por ahí había que hacerse 4 o 5 horas en un micro para dar una charla para 10 chicos, cuando no había honorarios, cuando había que remarla y que era por la camiseta,
la gente que te conoce ahora que sepa, estamos hablando hace 10, 15 años, Iván era una de las personas que siempre se la ponía, que nunca pedía nada a cambio, que se comía los viajes y las charlas, y que con todo el amor y la dedicación se paraba enfrente de los alumnos para hablar de escuela austríaca o para pelearse con Domingo Cavallo porque no le gustó lo que dijo en un seminario de escuela austríaca. ¿Te acordás de esa? Sí, sí, No, el que no, sirvió perdón, mucho perdón, para pelearse con con Venegas, Venegas con por Venegas lo que Lynch. dijo de Cavallo. Claro, 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 Ese día no me acuerdo, estaba hablando de Cavallo y de claro. la escuela austríaca. Iván termina con todo su amor de una charla. Alberto Venegas Lynch agarra el micrófono y dice: "Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo". Ya, recuerdos que atesoramos hoy. Así que nada, para los que te conocen a partir del momento de las vacas gordas, que sepan, que conozcan la actitud de Iván en el momento de la vaca flaca. Nos hemos divertido y creo que nunca Sí. nos hubiésemos imaginado que hoy por hoy nuestras ideas iban a ser el- la hoja de ruta de las políticas públicas de la reforma de Argentina. Así que nada, agradecerte por toda esa etapa de inversión, a veces más fértil y más fructífera de otra, pero siempre estuviste a disposición, así que agradecerte eso y que la gente sepa quién es Carrino. No, no, un exceso de tu parte, pero bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias y bueno, nos vemos y Nos éxitos vemos para cuando el próximo quieras. libro. Chao, Chau, chao. chau.